A una la enviaron a matar y volvió rota. A otra la aplaudieron en la alfombra roja, pero murió sola, olvidada. Una fue ejecutada por atreverse a pensar distinto. Otra encontró la respuesta que la ciencia buscaba, pero nadie la escuchó. No fueron solo heroínas, fueron hijas, amigas, mujeres reales, que sintieron miedo, rabia, amor, y aún así decidieron actuar. Sus nombres no llenan estadios, pero sus decisiones cambiaron el mundo. Hoy, aunque muchos quieran olvidarlas, nosotros vamos a recordarlas como se merecen. Cuando empezó la guerra, muchos hombres corrieron a enlistarse. Ella también, pero no fue a cocinar ni a curar heridos, fue a matar. Ludmila Pavlichenko tenía 24 años. Había estudiado historia, quería ser profesora, pero la historia le tenía otros planes. Se presentó voluntaria para el Ejército Rojo y pidió un rifle. Los oficiales se rieron. Una mujer con un arma en el frente, pero ella no se rió. Sacó su certificado de tiro. Ya tenía 54 blancos confirmados y aún no había pisado el campo de batalla. La enviaron al frente. Ucrania, Odessa, Sebastopol. Cada disparo, una vida menos del otro lado. Cada noche, una más para ella. Permanecía inmóvil durante horas, en el frío, en el barro, en silencio. Respiraba despacio, esperaba, y cuando apretaba el gatillo, no fallaba. 309 soldados enemigos, confirmados, con nombre y rostro. 309 muertes por una sola francotiradora. Los alemanes llegaron a lanzar propaganda solo para ella. Ríndete, Ludmila. Mereces vivir. Le pusieron precio a su cabeza, pero nadie logró acercarse lo suficiente. Los suyos la admiraban, pero también le temían. Era mujer y era mejor que todos ellos. Fue herida varias veces, nunca pidió evacuar, hasta que una bala entró cerca del rostro. Entonces la sacaron del frente. Pero no la mandaron a casa, la mandaron a hablarle al mundo. Estados Unidos, 1942. Ludmila, vestida de uniforme, subió a un escenario y habló frente a miles de personas, frente a políticos, generales y periodistas que solo preguntaban si usaba maquillaje. Cuando regresó a la Unión Soviética, la guerra seguía, pero no para ella. El alto mando militar la mantuvo lejos del frente. Ya era un símbolo, y los símbolos no deben romperse. Terminó la guerra, Ludmila se casó, tuvo un hijo, dio clases, escribió algunas líneas, pero ya no era la misma mujer. Llevaba la guerra en los ojos. Los hombres con los que compartió las trincheras estaban mutilados o muertos. Nunca le dieron el lugar que merecía, ni su país ni la historia. Fue utilizada, aplaudida y luego ignorada. Murió en 1974. Tenía 58 años. Pocas fotos, ninguna estatua, solo una tumba sencilla con su nombre y una frase que repitió más de una vez: hice lo que tenía que hacer. Y nadie debería olvidarlo. Durante años todo el mundo hablaba de ella. Su rostro estaba en todas las revistas. Era la mujer más hermosa de Hollywood. Pero nadie, absolutamente nadie, hablaba de su mente. Se llamaba Hedy Lamarr, y mientras filmaba escenas de películas, en silencio diseñaba una tecnología que revolucionaría el mundo. Nació en Austria en 1914. Hablaba 4 idiomas. Desde niña tocaba el piano. Leía sobre ingeniería, física, comunicaciones, pero su belleza la empujó hacia otro camino. A los 19 años se casó con un hombre rico, un traficante de armas que trabajaba con los nazis. La encerró,
le prohibió actuar. Quería que fuera solo para él, su adorno, su trofeo. Ella escuchaba en las cenas cómo hablaban de tecnología militar, cómo se planeaban guerras con botones, frecuencias, radios. Hedy no hablaba, pero aprendía y mucho. Un día escapó, cruzó Europa disfrazada de sirvienta y llegó a Hollywood, donde volvió a brillar. Pero el cine no era suficiente para ella, porque mientras otros le pedían autógrafos, ella soñaba con inventar cosas. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Hedy se unió con un compositor de música. Juntos crearon una idea, una señal que pudiera cambiar de frecuencia constantemente, para que los enemigos no pudieran interceptarla. Ese invento se llamó espectro ensanchado por salto de frecuencia. Y sí, suena complicado, pero de ahí saldría décadas después el Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. Presentaron la patente. El gobierno de Estados Unidos la rechazó. Le dijeron que mejor ayudara vendiendo bonos de guerra, que usara su cara, no su cerebro. Y así lo hizo. Recaudó millones, pero nunca más volvieron a hablarle de su invento. Después de la guerra, su fama en el cine comenzó a apagarse. Nadie sabía que, en secreto, ella había dado un paso clave hacia el futuro. Ni siquiera ella imaginaba cuán grande era lo que había creado. Pasaron los años, sus películas dejaron de vender, su rostro se desvaneció de la pantalla, y con él su nombre. Murió en el año 2000, sola, con muy poco dinero. Nunca cobró un centavo por su invención. Tampoco le dedicaron ni una línea en los libros de tecnología. Un año después de su muerte, la reconocieron como pionera de las comunicaciones modernas. Ya no estaba para recibir los aplausos, pero su legado sí. Hoy, cada vez que mandas un mensaje, cada vez que usas GPS, cada vez que te conectas al Wi-Fi, hay una parte de Hedy ahí, silenciosa, invisibilizada, pero viva. Y aunque el mundo la quiso ver solo como un rostro bonito, nosotros la recordamos por lo que fue, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Watson y Crick, dos nombres que están en todos los libros de biología, dos hombres que recibieron el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN. Pero hay un tercer nombre, un nombre que borraron. Rosalind Franklin, la mujer que les dio la clave, sin saberlo. Rosalind nació en Londres en 1920. En una época en que pocas mujeres accedían a la ciencia, ella no solo accedió, la dominó. Desde niña fue meticulosa, observadora, diferente. No le interesaban las fiestas, ni los vestidos. Su mundo estaba hecho de átomos y ecuaciones. Estudió química en Cambridge. Se especializó en cristalografía, una técnica avanzada para observar la estructura de las moléculas. En 1951, fue contratada por el King's College de Londres. Allí trabajó con un objetivo claro: descifrar el misterio del ADN. Durante meses trabajó sola, dedicada, silenciosa, rodeada de colegas que la menospreciaban. Porque era mujer, porque no sonreía, porque no jugaba el juego. Y entonces ocurrió. Obtuvo una imagen que lo cambiaría todo: la fotografía 51. Una imagen en forma de X, oscura, simple, pero perfecta. Esa fotografía mostraba, por primera vez, la doble hélice del ADN. Pero no se la quedó, no la patentó, no se protegió, porque no buscaba fama, solo buscaba verdad. Un colega tomó su fotografía sin decirle. La compartió con Watson y Crick. Ellos vieron lo que ella había descubierto y lo publicaron. En 1953,
Los tres firmaron artículos diferentes, pero solo los de Watson y Crick aparecieron primero, y solo ellos recibieron los honores. Rosalind no protestó, siguió trabajando, pero el tiempo no le dio más oportunidades. Murió en 1958. Tenía solo 37 años. Cáncer de ovarios, muy probablemente causado por la exposición constante a radiación en sus investigaciones. 4 años después, Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel. Rosalind ya no estaba, y no se otorgan Nobel póstumos. Nunca lo supo. Nunca supo que su imagen fue utilizada. Nunca supo que el descubrimiento más importante de su vida lo firmaron otros. Décadas después, la comunidad científica comenzó a reconocer lo ocurrido. Libros, documentales y una verdad que ya no podían seguir escondiendo. Rosalind Franklin fue más que un error de pie de página. Fue la mujer que sostuvo la estructura del ADN con sus propias manos. Hoy en algunos laboratorios hay retratos de ella. En algunas universidades se honra su nombre, pero el daño ya está hecho. No buscaba aplausos ni cámaras, solo quería entender cómo estamos hechos y lo logró. Ahora nosotros tenemos que recordarla como se merece. Tenía 21 años, era estudiante de biología y filosofía, amaba la música, los libros y la libertad. Su crimen, pensar diferente, su castigo, la muerte. Su nombre era Sophia Scholl y se enfrentó al régimen más temido del siglo XX, con palabras escritas a mano. Sophie nació en Alemania en 1921. Era inteligente, sensible, católica. De niña formó parte de las juventudes hitlerianas, porque en ese tiempo no había otra opción. Pero algo no cerraba. A medida que crecía, veía más allá de los discursos. Notaba el miedo en la calle, las detenciones, las mentiras, y comenzó a hacer preguntas que nadie se atrevía a hacer. Junto a su hermano Hans y un pequeño grupo de amigos, fundó una red secreta, la Rosa Blanca. No usaban armas, usaban palabras. Escribían panfletos denunciando los crímenes del régimen nazi. Hablaban de ética, de libertad, de justicia. Copiaban los textos a máquina, una y otra vez. Los repartían en universidades, plazas, estaciones de tren. En cada papel arriesgaban la vida. En 1943, Sophie y Hans entraron a la Universidad de Múnich con una mochila llena de panfletos. Cuando pensaron que nadie los veía, lanzaron un puñado desde lo alto de una escalera. Pero los vieron, un conserje los denunció. Fueron arrestados por la Gestapo, interrogados, aislados. En menos de 4 días fueron juzgados, sin derecho a defensa. Sophie tenía 21 años. Durante el juicio no lloró, no suplicó. Dijo, lo que hicimos, lo hicimos por nuestra conciencia. Alguien tenía que hacerlo. La sentencia fue inmediata, pena de muerte por guillotina. Ese mismo día, 22 de febrero de 1943, la mataron. Las últimas palabras que dijo antes de ser ejecutada fueron, ¿qué importancia tiene mi muerte si a través de nosotros se despiertan miles de personas? Tenía 21 años y fue más valiente que todo un ejército. El Tercer Reich cayó 2 años después, pero ella no lo vio. No vio la libertad. No escuchó los juicios de Nuremberg. No supo que, con sus panfletos, había encendido una chispa que nunca se apagó. Hoy, en Alemania, su nombre está en plazas, escuelas, estatuas, pero durante décadas fue solo un archivo más, una carpeta gris olvidada. Una joven que eligió morir de pie en un tiempo donde todos vivían de rodillas. Sophie Scholl no tuvo una vida larga, pero tuvo una vida que vale la pena recordar.
Porque no se necesita un ejército para cambiar el mundo. A veces, basta una sola voz y el valor de no callarse. Y esa voz sigue resonando hoy. Shram.